Imagina por un momento que todo lo que creías sobre la humanidad de Jesús es cuestionado. Existe una antigua enseñanza que afirma que Jesús nunca fue verdaderamente humano, sino una manifestación divina sin carne ni hueso. Esta es la intrigante historia del docetismo, una doctrina que desafió las creencias fundamentales del cristianismo primitivo. El docetismo, derivado del griego dokein, que significa parecer, sostiene que Jesús solo parecía ser humano, pero en realidad no poseía un cuerpo físico real. Para los docetistas, la humanidad de Cristo era una ilusión, una apariencia sin sustancia carnal, como una figura proyectada o un espejismo divino. Esta creencia no surgió de la nada. Estaba profundamente influenciada por corrientes filosóficas helenísticas y gnósticas que despreciaban la materia y el cuerpo físico, considerándolos inferiores o incluso malignos. Así, si Jesús era verdaderamente divino, no podía haberse contaminado con la carne. Esta perspectiva surgió en los primeros siglos del cristianismo, generando intensos debates sobre la verdadera naturaleza de Jesús y desafiando directamente la idea de un Dios encarnado que sufre, sangra y muere en la cruz. Para los defensores del docetismo, resultaba inconcebible que un ser divino pudiera experimentar las limitaciones y sufrimientos humanos. Argumentaban que, si Jesús era verdaderamente Dios, no podía haber sentido dolor, hambre o fatiga, ya que estos son atributos de la condición humana, no de la divina. Consideraban impensable que lo eterno pudiera ser sometido al desgaste del tiempo o a la corrupción de la carne. Esta visión radicalmente espiritualista veía el sufrimiento como una debilidad incompatible con la perfección divina. En este marco, la crucifixión no era un evento físico real, sino una ilusión necesaria para transmitir un mensaje celestial. Esta visión planteaba una pregunta provocadora y casi herética para los ortodoxos de su tiempo. ¿Podía un Dios realmente morir? Y si lo hizo, ¿seguía siendo Dios? Este cuestionamiento tocaba el corazón de la fe cristiana, la crucifixión y resurrección de Jesús. Si Jesús no tenía un cuerpo físico real, ¿qué significado tenían su sufrimiento y muerte en la cruz? Para los docetistas, la crucifixión era una representación simbólica, una demostración del triunfo del espíritu sobre la materia, más que un evento físico real. No se trataba de una muerte en el sentido literal, sino de una enseñanza mística sobre la ilusión del mundo material y la superioridad de lo espiritual. Esta interpretación redefinía por completo el propósito de la pasión de Cristo, eliminando su valor redentor físico y transformándolo en una alegoría sobre la liberación del alma. Para ellos Jesús vino no a morir por los pecados en la carne, sino a revelar una verdad superior, que la divinidad no puede ser tocada por el dolor ni vencida por la muerte. Sin embargo, esta interpretación chocaba frontalmente con la enseñanza de la Iglesia primitiva. Líderes cristianos como Ignacio de Antioquía combatieron fervientemente el docetismo, enfatizando la importancia de la encarnación real de Cristo. Ignacio, en sus cartas a las primeras comunidades cristianas, advirtió que quienes negaban que Jesús había venido en carne estaban socavando la base misma de la fe. Para ellos, negar la humanidad de Jesús era negar la esencia misma de la redención, ya que sólo a través de su verdadera encarnación y sacrificio físico podía salvar a la humanidad del pecado. Si Jesús no había nacido realmente, no había sufrido ni muerto de verdad, entonces su sacrificio no era más que una ilusión, y con ello, también la esperanza de salvación. La humanidad de Cristo no era un detalle teológico menor, sino una verdad esencial que sostenía todo el edificio de la fe cristiana. La controversia en torno al docetismo llevó a la Iglesia a reafirmar con fuerza la doctrina de la encarnación
en diversos concilios, especialmente en aquellos que buscaban establecer una base teológica sólida frente a las herejías emergentes. Se declaró oficialmente que Jesús era plenamente Dios y plenamente hombre, sin confusión ni separación entre ambas naturalezas. Esta dualidad, conocida como la unión hipostática, fue formulada con precisión en el Concilio de Calcedonia en el año 451, convirtiéndose en un pilar fundamental de la teología cristiana. Esta definición no solo rechazaba el docetismo, sino también otras herejías como el arrianismo o el monofisismo, defendiendo que Cristo no era una ilusión divina ni un mero profeta exaltado, sino el Hijo de Dios encarnado, real en su humanidad y eterno en su divinidad. Esta afirmación protegía el corazón del mensaje cristiano, que Dios mismo había entrado en la historia, había sufrido con nosotros y nos había redimido desde dentro de nuestra condición humana. A lo largo de los siglos, la Iglesia continuó enfrentando y condenando diversas herejías que intentaban desviar la comprensión ortodoxa de la naturaleza de Jesús. Cada nueva interpretación heterodoxa reavivaba antiguos debates sobre quién era realmente Cristo. ¿Un ser divino disfrazado de humano? ¿Un hombre elevado a la divinidad? ¿Una fusión de ambas naturalezas? El docetismo, aunque desapareció como movimiento organizado, dejó una huella profunda en la historia del pensamiento cristiano, sirviendo como advertencia sobre los peligros de desequilibrar la tensión entre la divinidad y la humanidad de Cristo. Recordaba la constante lucha por comprender y definir el misterio de la encarnación, un tema que sigue generando reflexión, teología y hasta controversia hasta nuestros días. Su legado persiste en la vigilancia doctrinal de la Iglesia y en la riqueza de los debates teológicos que siguen intentando responder a la gran pregunta: ¿cómo puede Dios haberse hecho hombre sin dejar de ser Dios? Hoy en día, la historia del docetismo nos invitan a reflexionar sobre cómo las percepciones de lo divino y lo humano pueden moldear nuestra fe y comprensión del mundo. Nos recuerda que las ideas teológicas no son meras abstracciones, sino que influyen directamente en cómo concebimos a Dios, el sufrimiento, la redención y nuestra propia existencia. Nos desafía a profundizar en el misterio de la encarnación y a valorar la humanidad de Jesús como un puente que conecta lo eterno con lo temporal, lo divino con lo terrenal. En un mundo donde lo espiritual a menudo se ve como distante o inaccesible, la afirmación de un Dios que se hace carne, que camina, llora y muere como nosotros, ofrece una esperanza tangible. Esta historia milenaria sigue resonando, empujándonos a preguntarnos no solo quién fue Jesús, sino qué significa para nosotros hoy creer en un Dios que eligió habitar entre los hombres. Y tal vez lo más inquietante es esto: aunque el docetismo fue declarado herejía hace siglos, su espíritu sigue vivo en muchas formas modernas de espiritualidad que rechazan lo corporal, lo sufriente, lo humano. Cada vez que imaginamos a un Jesús demasiado perfecto para llorar, demasiado lejano para dolerse, nos acercamos, sin saberlo, a esa antigua enseñanza. ¿No será que, a veces, seguimos luchando con las mismas preguntas disfrazadas de nuevos lenguajes? Al concluir este recorrido por la intrigante doctrina del docetismo, es evidente que las preguntas sobre la naturaleza de Jesús han sido fundamentales en la formación de la fe cristiana. No se trataba simplemente de disputas intelectuales, sino de debates que definían el corazón mismo del cristianismo. ¿Quién es Jesús? ¿Qué significa que sea Dios y hombre a la vez? Estas controversias históricas nos recuerdan la riqueza y complejidad de la teología, y cómo, a través de los siglos, la Iglesia ha buscado comprender y expresar el misterio de Cristo con un lenguaje que sea fiel a la experiencia de fe y a la revelación. Cada herejía, cada concilio,
Cada reforma doctrinal fue parte de ese esfuerzo por captar lo inefable, por articular con precisión lo que miles de creyentes sentían profundamente en su alma, que en Jesús, lo humano y lo divino se abrazan de una forma única e irrepetible. No te pierdas el próximo vídeo. Haz clic ahora mismo.